Aguilar Pérez. Presente. Ajá. Agustín Boch. Presente. Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Buenos días. Ávila Martínez. Ávila Martínez. Okay. Bueno Morales. Bueno Morales. Calderón Rodríguez. Presente. Cantero Aguilar. Buenos días, presente. Buenos días. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Dueñas Jaimes. Presente. Flores Yáñez. Flores Yáñez. Galicia Medina. Presente. García Caballero. Presente. García Pacheco. Presente. González García. González García. González Mendieta. Buenos días, presente. Buenos días. Espera un momento. González Mendieta. González Pérez. Presente. González Ramos. González Presente. Presente. Gutiérrez Cruz. No, Gutiérrez Cruz, no. Guzmán Amador. Guzmán Amador. Hernández del Valle. López Herón. Presente, profesor. Martínez Marcial. Presente. Mendoza Alonso. Presente, profe. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor. Buenos días. Moreno Velázquez. Presente. Muñoz Bobadilla. Presente, profe. Neri Miranda. Núñez Campos. Ortega Rosas. Presente, profesor. Buen día. Buenos días. Rafael Achula. Ramírez Empualteca. Rodríguez Sánchez, no. Rojas Dorado. Presente. San Juan Rodríguez. Presente. Sánchez Cerrillo. Presente. Suárez Torres. Suárez Torres. Torres Ramos. Presente, buenos días. Buenos días. Totomoch Torres. Presente, profe. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Y Villegas Vicente. ¿Alguien que me haya faltado o no haya escuchado su nombre? ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Tu apellido? Suárez Torres. Es que no sé si me escuchó a mí, se me trabó el micrófono. No, como que se escucha con interferencia, pero sí tiene la asistencia. Ok. Bueno, gracias. Vale.
Vamos a comenzar entonces. Solamente un aviso, en la plataforma tienen ustedes una nueva actividad que tienen que entregar para el domingo. No se les voy a presentar en esto porque me interesaría que la revisaran ustedes y que la leyeran para ver lo que pueden obtener con esa actividad, ¿no? Entonces, chéquenla y la fecha límite sería para el domingo, este domingo a la medianoche, ¿vale? Una nueva actividad. Entonces... Profe, Uh-huh. perdón, disculpe que lo interrumpa. Sí. Bueno, le quería comentar que, bueno, si antes de iniciar su clase podríamos, bueno, le podría externar algunas inconformidades que tengo, por así decirlo, de la forma de enseñanza de su materia. Uh-huh. Bueno, la verdad es que he estado comentándolo con algunos de mis compañeros porque hemos tenido complicaciones en la realización de las actividades y también en la forma de entender un poco los temas. Hemos hasta recurrido a fuentes externas para poder entender un poco sus temas o lo que estamos viendo en la clase. Y bueno, la verdad es que si soy nada más yo, pues bueno, yo me pongo a verlo por mi parte, ¿no? Pero también ya son varios de mis compañeros que sí, pues no entendemos un poco la dinámica. Y pues sí le pediría como que pues me pudiera como apoyar en ese aspecto de, no sé, repetirnos un poco o cambiar un poco la dinámica, que no sea tan tedioso en cuestión de las lecturas y todo eso. O sea, las lecturas sí nos ayudan y lo entiendo. Y entiendo también el por qué nos las pone como referencia para antes de iniciar su presentación. Pero sí me gustaría como que fuera un poco más conciso y un poco más ejemplificativo su manera de explicarnos para que pues nosotros no nos revolvamos tanto en la hora de la realización de las actividades y así. Ajá. Bueno, esa es mi opinión. La verdad no sé mis compañeros, pero ahora sí que yo se las hago saber porque pues sí realmente no quisiera seguir como en este lapso de que no entiendo o me tengo que regresar o todo, y también para no estarlo regresando a usted, claramente. Uh-huh. ¿Los demás qué opinan? Yo, profe, bueno, Diego Moreno, también opino similar a mi compañero Paulino porque, bueno, la prueba, yo pensé que nada más era yo, pero bueno, la prueba me quedó que en gramática del español son conceptos similares. Como que sí se me hace un poco raro el cómo la maestra nos hizo entender como a los 5 o 10 minutos el mismo concepto que usted nos está dando. Y bueno, tiene, no sé, una clase o dos clases y ahora sí que sigo sin entenderle. Y como que sí, no, a menos a mí no me agrada tanto bueno, no es que no me agrade, sino más bien no le entiendo o no, ¿cómo explicarlo? Sí, o sea, no le entiendo y como que sí se me hace como un poquito tediosa su clase y también es como que nos estén regalando las clases y aunque nos las estuvieran regalando, pues como que no se me hace, bueno, a mí, como les repito, no me gusta y no le entiendo, no es de que no me guste, más bien es de que no le entiendo. Y aunque ahora sí que es literal, trato de dar lo mejor de mí, por así decirlo de alguna manera, o sea, no encuentro como la forma de entenderlo usted. Ok. Bueno, pues entonces perdamos tiempo en este asunto. Tendrían esto que externarlo ustedes con la directora académica, pero que ya adelante. ¿Quién más tiene algo que comentar? Bueno, más o menos respecto a lo que dicen los compañeros, yo lo que pienso es un poco como con el tema los temas que nos ha dado y las preguntas que venían en el examen. Porque aunque sí estaban relacionadas, creo que la complejidad de lo que hemos revisado en clase no ha llegado a los puntos de lo del examen. Y digo, realmente no es que me haya ido mal en el examen, me pudo haber ido peor. Pero pues como que sí siento que el examen estuvo bastante más complejo respecto a lo que hemos visto en clase. Y Ok, respecto esto también con relación al examen se tuvo que haber tratado en el examen, ¿vale? Por eso les pregunté. Porque sí me molesta un poco ahorita porque ya pasamos prácticamente una semana del examen y venir a decir esto ahorita con relación al examen sí es un poco, bueno, chicos, para eso teníamos la clase de repaso, ¿no? De hecho, no me estoy quejando del examen. Del examen porque precisamente justamente si me hubieran dado esto en el
en el examen, la posibilidad era, bueno, ¿cuál pregunta crees que hay una mayor dificultad con relación a lo que hemos visto en clase, ¿no? Y ahí ya podríamos extendernos un poco con ese asunto. Con la otra maestra nos explicaba. Digo, la queja realmente no fue sobre el examen, sino por ejemplo, en general del nivel que estamos llevando en clase. No se lo digo para que se moleste. Realmente de haber sabido que se iba a molestar, pues no lo hubiera hecho con usted. Pero aprovechando los comentarios que se estaban dando, yo considero que el hecho de dirigirnos directamente con la coordinadora académica sería saltárnoslo a usted. Y bueno, creo que usted merece ese respeto, a menos que usted nos indicara lo contrario, que a usted ya no le comentáramos nada de esto, pues no, tendríamos yo como les he dicho antes, y yo les he dado la oportunidad de externarlo, ¿no? En realidad a mí no me molesta. Sinceramente, creo que en muchos sentidos cada uno tiene su forma de enseñar y yo comprendo que a muchos se les complique mi materia. Yo les puedo decir desde mi experiencia como estudiante, les repito, ¿no? Yo estudié en la Autónoma de México y pues el nivel de las materias, pues en mi caso, desde el primer semestre, siempre fueron tal como las estoy dando, porque así me dieron clases a mí, ¿vale? O sea, no les estoy inventando un método ni nada por el estilo, sino que en la UNAM a mí así me dieron las clases. Entonces, yo estoy aplicando, digámoslo de esa manera, la metodología que dan en esa universidad, porque pues al final del día yo aprendí ahí, ¿sí? Entonces, no es como que yo les esté inventando nada nuevo ni nada por el estilo, sino que simplemente estoy dándoles los materiales que a mí me daban, las exigencias que a mí me pedían y el tipo de situaciones con los que me tuve que enfrentar yo para pasar una materia de esta naturaleza. Nunca me gusta compararme con otros maestros porque al final del día cada uno trae su propio bagaje pedagógico y cómo suelen enseñar su materia. Tampoco sé cómo enseñan, entonces no les podría decir, sí, claro, ¿no? Esto lo hago diferente a esta persona o esto no, etcétera. Sinceramente no lo sé. Nunca me he metido a clases de otros maestros, primero porque no se puede y segundo porque tampoco me interesa mucho, ¿no? También estamos en una situación en la que yo no puedo dialogar con otros maestros como para saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo, porque la modalidad a distancia pues tampoco permite mucho eso, ¿no? Cada quien está en su aula y pues no podemos pasar a otro lado, ¿no? Bueno, profe, yo sí, como usted ha dicho, yo sí lo he externado con mi director académico. De hecho, no sé si me recuerde de que para justificar mi falta. Y bueno, le fui a comentar eso al director académico, lo de mi falta y lo del problema que tengo con su materia. Y literal me dijo, no, pues, o sea, si no te afectan las faltas, pues, ¿para qué te la justifico? O sea, es ahora sí que literal con el director académico hablar como con la pared, o al menos conmigo me ha dado esa atención. Y pues ahora sí que, literal, ¿no? ¿A quién me arrimo? Si, de hecho, ahí está el director y pues no me apoya o no me da como los elementos para hacerlo. Y otra cosa aquí que dicen, lo de los conceptos, que quieren que me lo digan tal y como yo lo pienso, etcétera. A ver, los conceptos no los hice yo, chicos, ¿vale? Los conceptos los hacen las personas que investigan estas cosas. Yo me encargo solamente de exponérselos. Y si ustedes no los manejan, es otra situación. No es que yo quiera que me lo digan tal y como yo lo sé, sino que me tienen que dar la idea fundamental del concepto tal y como los que lo hicieron, los que lo plantearon, lo formularon, ¿vale? O sea, en ese sentido yo, por ejemplo, es una cosa que a mí me decían también mucho mis maestros, y uno no lo entiende, sino que hasta que está de este lado. En realidad yo vengo a decirles lo que la gente dice. Yo vengo a exponerles lo que otros investigadores y otras fuentes dicen. Yo no les tengo que exponer lo que yo hago, porque si yo, por ejemplo, les expongo los temas que yo trabajo en mis tesis, etcétera, pues evidentemente nunca me van a entender, porque yo estoy manejando otro tipo de conceptos, ya estoy en otro punto, etcétera. Entonces, pues evidentemente no les voy a exponer eso. Entonces, los conceptos, las situaciones no me las saco yo de la manga, ¿vale? O sea, es una apertura. Perdón que lo interrumpa, pero creo que a lo mejor mis compañeros se refieren en cuestión de los conceptos de que en una clase se dice algo y en la siguiente ya se agrega otra cosa o así, y como que se empieza ahí a confundir el hecho de cuál es el concepto o la definición real, porque pues
Un ejemplo es, usted nos pone la definición en la diapositiva y nosotros nos quedamos con esa definición, pero ya después cuando se está explicando agrega cosas al concepto y después al momento de la participación es ahí también cuando se entra un poco en conflicto, porque haga de cuenta que estamos participando y uno participa pues también con lo que pues le entiende y lo que uno sabe. Y aparte también sus participaciones se basan en la lectura y pues sí, ¿no? Hay veces en las que pues no, a lo mejor no se lee o lo que sea. Muchas veces. Pero, o sea, por ejemplo, de ahí en ese también sentido, sale el si hecho ustedes se quejan de mí, porque pues al final del día es una queja, ¿no? Pues yo también podría quejarme de ustedes en ese sentido, ¿no? Yo me doy cuenta y lo he visto en las preguntas que les hago, etcétera. No hay lectura, las participaciones, inmediatamente en algunos casos se ve que ni siquiera les interesa repasar los contenidos. Las tareas en las que me he fijado también el descuido fundamental en las tareas y se los probé con tareas del del parcial pasado, ¿no? O sea, en ese sentido yo también puedo quejarme, porque al final del día tanto es el trabajo de enseñar, evidentemente yo me paro enfrente y les enseño, pero el trabajo de aprender también al final del día viene del otro lado, ¿vale? Y como les explicaba también en un principio, y eso sí se los voy a decir desde este momento y no lo voy a cambiar, yo no les voy a regalar la calificación, ¿vale? La complejidad, en ese sentido, no se las voy a regalar porque les estoy dando todo el material, les estoy dando todo lo necesario para que ustedes puedan pasar la materia, y en ese sentido creo que la responsabilidad de hacer las cosas también depende de ustedes. Entonces, en ese aspecto sí, de una vez les comento eso, ¿no? No les voy a regalar la calificación, para que también eso quede claro. Perdón, creo que nosotros no hemos solicitado que nos regale calificación. Exacto, a eso iba también, o sea, tampoco se trata de que nos esté regalando algo, porque pues obviamente por algo creo que estamos aquí todos, y por algo estamos luchando todos por tener una muy buena calificación. Entonces también yo creo que no solamente se tiene que basar en sus lecturas como para decir es esto, es aquello, Pues sino que también tener un material de respaldo. Claro, y yo entiendo que sus lecturas... Las lecturas son parte fundamental del curso. Quien no las quiera hacer va a sufrir. Entonces, las lecturas para mí se quedan. Eso para mí no es cuestionable porque desde un principio las reglas fueron claras en ese aspecto, ¿vale? Entonces, para mí las lecturas se quedan. Hablando rápido de las lecturas, o sea, está bien, realmente yo he tratado de hacerlas la mayoría de las veces y sí son algo, pues, complejas y se entiende, ¿no? Por el tema y todo eso. Pero, por ejemplo, yo cuando hago mis lecturas suelo leer y literal ir analizando párrafo, oración por oración y voy haciendo anotaciones y eso. Y luego hay ocasiones en las que me quiero participar y lo que he recibido es como que está mal tu participación y se ve que no leíste. Entonces es así como de... No, a ver, yo nunca les he dicho que su participación está mal. Cuando les digo que no, a veces sí, pero generalmente lo que pasa con sus participaciones es que son incompletas. ¿Vale? O sea, efectivamente hay que analizar el texto, etcétera, bla, bla, bla. Pero aquí el asunto es que el análisis también implica tratar de generar un conocimiento completo. Si yo les digo que la participación que ustedes me están dando en general está bien, aunque esté incompleta, pues no tiene ningún sentido porque no les hago ningún bien. Si la participación está incompleta, tengo que señalar, este concepto está incompleto, tienes que mejorarlo porque si no te vas a confundir, que es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Como yo les dije también desde un principio, si desde el inicio del curso no se realizan las lecturas, no se hacen las cosas como más o menos les estoy indicando, el curso se va a complicar porque ya lo conozco y ya sé hacia dónde voy. Entonces, aquí el asunto, sí, ¿no? Como les dije también en el examen, yo entiendo que mi método de enseñanza no le puede gustar a muchos no les gusta leer tampoco, y como no les gusta leer, les molesta también en muchos sentidos que yo tome las lecturas para la calificación, etcétera, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente. Pero también sé que mi metodología no es mala porque, como les digo, a mí me funcionó. Yo vengo de la UNAM y así es como se enseña allá, ¿vale? A mí nunca estuve en la Unitec como para decirles, yo conozco, esta es la metodología que yo aprendí en la Unitec.
porque a mí me contrataron ya saliendo de esta universidad, ¿no? Maestría y licenciatura en la UNAM. Y a mí me enseñaban así, ¿vale? O sea, sí, entiendo que hay que meter otro tipo de características, etcétera, y es un poco lo que he intentado, pero igual también entiendo que las limitaciones de tiempo, la materia por sí misma, fonética, morfología y sintaxis, que de por sí son temas extremadamente complejos, cuestan un poco más de trabajo, ¿vale? Pero en ese sentido sí, el asunto de las lecturas, el asunto de todas estas situaciones, eso no se va a ir, ¿vale? Eso sí de una vez lo advierto. Si esto les molesta en particular, las lecturas, etcétera, coméntenlo con el director académico, ¿vale? Para que él me dé la instrucción, por ejemplo, de no hacerlos leer y de simplemente evaluarles lo que viene en las diapositivas. Si ese es el otro de los aspectos, ¿vale? ¿Sí, Eduardo? Perdón que no abrí el micrófono, es que tengo mucho ruido en mi casa. Sí, yo también, vengo pues, de la UNAM, de hecho, de la Facultad de Filosofía y Letras, y sí, concuerdo con usted en que es el método que usted le enseñaron y pues es el método efectivo. Entiendo también que las lecturas son, pues pueden ser pesadas y todo eso. Sí, yo también concuerdo en ese sentido. Y bueno, ok, no vamos a cambiar su método de enseñanza en así, pero sí está, o sea, bueno, no, o sea, si la mayoría del grupo somos la mayoría de los que tenemos ese tipo de problemas, ok, no quite las lecturas, está muy bien, pero uno puede implementar otro tipo de, pues, avalación o método de enseñanza o lo que sea. En la UNAM también hay muchas de esas cosas, o sea, digo, no A ver, estamos en UNAM, estamos en Unitec, pero pues, dime ajá, o sea. qué quieres. Pues no sé, usted es el maestro, o sea, A ver, pero entonces si tú me estás hablando, porque eso es importante también, ¿vale? O sea, a es ver, muy fácil decir, cambie cosas de su método de enseñanza, vale. ¿Tú qué cambiarías y qué harías en su lugar? no aumentar información que no sé, que bueno, a lo que voy, yo cambiaría tener conceptos em, concretos a la hora de pues dar cualquier tipo de los conceptos. Lo que decían de los conceptos, yo creo que sí es un problema que yo tengo, por ejemplo, concuerdo con lo de las lecturas, de que también tengo un buen de anotaciones y cosas que no entiendo, pero pues cuando trato de participar igual no, pues no sé, ni yo entendí. Entonces sí me gustaría que usted pues nos diera de otra manera O sea, lo esa que parte. quieres es menos información, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿Mande? que la materia se trate de menos información. Más que nada, más simple, para poder entenderla mejor y más ejercicios o no sé, algo que no solo se basa en las lecturas y las diapositivas, sino y en entregables que A es ver, como un entonces, volado, ¿no? O sea, ¿serían ejercicios que no se basen en los contenidos de las diapositivas ni de las lecturas? no lo sé, supongo, pero cambiar todo esto en que solo se basa en que la clase sea un volado, o sea, ¿Volado? sí, o sea, por ejemplo, con los entregables pues es un volado, ¿no? O sea, decir, ay, no sé si va a estar bien, no sé si va a estar mal, porque yo tengo una definición y le pregunto a mi compañero, oye, no, es que yo tampoco entendí porque, o sea, Aprendizaje, pregunta, ¿no? O perdón. sea, un volado, porque no hay volados en el sentido de que, ay, pues no sé, evidentemente no sabes si vas a estar bien o estar mal. Si estuviera siempre bien, ahí estaría el problema. No, pues no es mi caso, yo siempre estoy mal, pero pues yo veo que es por ahí, porque pues es la única clase Y en la otra que cosa siempre estoy también es mal. que digo, siempre estoy mal, no. Estás medio mal, ¿no? Porque recuerdo tus trabajos y no es que tus trabajos sean de cero, ¿no? Pues no, Sino pero mis conocimientos a la hora de participar y también en el examen sí sabes son de cero. Y creo que eso podríamos cambiarlo desde el punto de vista en que hacer más dinámica la clase. No cambió, no quitar las lecturas. Sí, sí, yo también entiendo que usted viene de esa manera de aprender y todo eso, pero pues ya no estamos en sus tiempos, ni no somos usted, y tampoco en tus estamos en tiempos, UNAM, estamos en la Unitec. ¿cuántos años creen Entonces que creo que tengo? pues no estaría mal la oportunidad, ¿no? Perdón, no lo escuché. En mis tiempos, pues ¿cuántos años crees que tengo? No, pues no sé, ¿No? pero me está diciendo que usted aprende así, entonces el tiempo pasado, pues ya fue, ¿no? Entonces, pues yo Ajá. digo que pues sí estaría bien, ¿no? Poder hacer un Ok, poquito. entonces, en resumen, lo que dice Eduardo, menos información, hacer ejercicios que no se relacionen con las diapositivas y las lecturas, que el resumen, ¿no? Sí, o O sea, sea, hacerlo un poco más enseñar dinámico para que menos salgamos mejor. y que los ¿No? ejercicios no se relacionen con los temas de la clase, en pocas palabras. Diego, Bueno, más bien lo que yo entendí a mi compañero es más bien tener ahora sí que, si nos da una definición, ahora sí que esa se quede y ya no le esté agregando conforme más a la clase. Ahora sí que cuando nos dé esa definición,
es dar, ahora sí que si son 10 párrafos, 10 líneas, que sean esas, y no conforme vaya pasando le aumente más y más, porque ese es el problema. Ahora sí que nos quedamos con un concepto y a la hora de querer participar ya le aumenté otro concepto y como O sea, ustedes, no por tiene ejemplo, lógica. les gustaría también que como les doy un concepto, que ese concepto como que se quede así y evidentemente el siguiente tema que sea otro concepto diferente y por tanto que no estén relacionados, ¿no? Porque al final del día los conceptos se complejizan porque están relacionados. Es lo que yo les dije desde un principio. El primer concepto se va a relacionar con el siguiente. Y si el primer concepto es lo que, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Si es que nos da tiempo. Análisis de frases sintácticas. Si ustedes no tienen ninguno de los conceptos que hemos visto hasta ahora claros, y ojo, porque yo les he puesto incluso en cada diapositivas los conceptos clave. Si todos esos conceptos que vienen ahí no se manejan, porque además también se tiene que entender que esos conceptos están relacionados, el análisis se vuelve insufrible, por ejemplo, ¿no? Eso lo sé también, porque al final del día de eso se trata, ¿no? Esta idea de darnos un concepto y solamente quedarnos con ese concepto. Esto es muy interesante que lo mencionen así y un poco lo relaciono con el examen, porque la pregunta sería, ¿en el examen yo les pregunté los conceptos como no venían en las diapositivas? Si ustedes contrastan la pregunta con las diapositivas, ¿el concepto no viene en las diapositivas? Profesor, venía tal cual en las diapositivas, si acaso cambiaban 2, 3 palabras, pero terminaba siendo lo mismo, o sea, significaba lo mismo. En eso soy muy cuidadoso, ¿vale? No, ningún concepto que venga en las diapositivas no viene tal y cual en el examen. Si no saben manejar las diapositivas o no saben encontrar el concepto en las diapositivas, es otra cosa. Pero en el examen nunca les pregunto el concepto, algo que no esté escrito en las diapositivas. ¿Sí? Profe, Esto es importantísimo. Ajá. ¿Sí? ¿Quién me estaba hablando? No sé, profe, pero ¿puedo hablar yo? Bueno, Ajá, sí. tenía la mano levantada, perdón. Bueno, a ver, está Rodrigo y Esteban. Si quieren, Rodrigo primero, que es el que tiene la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, yo creo que aquí, o al menos lo que yo entiendo del tema, no es realmente las lecturas, porque las lecturas de hecho sí complementan bastante bien. Entiendo que a lo mejor a algunos se les complica porque también algunos no manejan muy bien, por ejemplo, el inglés, y pues unas de ellas son en inglés y un lenguaje como tan especializado puede confundirlos a los que no están tan acostumbrados en el idioma. Pero pues sí complementan de buena manera. Ahora, las diapositivas, pues obviamente usted debe tener un material de trabajo, ¿no? No vamos a venir y pues, nos esté escribiendo todo al momento porque pues no se va a entender nada. Pero creo que aquí el problema es más que nada como la forma en la que explica. Creo que todos mis compañeros, y también en mi caso, nos confundimos porque a veces como que todo lo complica mucho. Creo yo que podría usted intentar simplificarlo un poco más para que así se entendiera más la relación de todos los conceptos. Porque la verdad, yo por ejemplo lo que he entendido de la clase, pues ha sido simplemente leyendo las lecturas y pues leyendo las diapositivas, intentando investigar por mi parte, pero realmente, le voy a ser sincero, a usted cuando casi explica yo casi no le entiendo nada. Sí, que es un poco lo que yo les comentaba también al principio, ¿no? Entiendo justamente un poco, eso sí lo entiendo, fíjate, ahí estás dando un argumento que no se refiere necesariamente a los contenidos, sino a mis explicaciones, que es otra cosa, ¿no? Claro. O sea, ese ya es un argumento mucho más sólido que decir que queremos ejercicios que no se relacionen con los temas de la materia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente lo puedo llegar a entender y es un poco también como se los comentaba en un principio. Para mí mi clase es secundaria. Para mí lo principal son las lecturas y lo que puedan ustedes aprender de las lecturas, porque incluso en términos de enseñanza, uno como maestro debe ser muy consciente en ese sentido. Yo también se los puedo comentar de esa manera. Yo, en lo personal, como estudiante, aprendo más de lo que leo que de lo que escucho. Cuando yo entro a una conferencia, efectivamente voy a escuchar, pero principalmente voy a robar bibliografía.
porque aprender se trata de leer también, ¿vale? O sea, en ese sentido, a mí me queda clarísimo eso. Yo comencé a aprender en mi licenciatura cuando empecé a leer, no cuando me enseñaban en la clase, ¿sí? Y eso también lo tengo muy claro de mi formación, porque así fue como yo aprendí. Claro, en las clases a veces se suelen aclarar ciertos conceptos, etcétera, pero de manera muy específica, efectivamente, yo aprendí leyendo. Pero eso lo entiendo, profesor, porque como usted dice, también tenemos que leer e investigar por nuestra parte. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia de que usted nos esté dando clase y entonces que solamente nos mande los trabajos y pues no de clase? Porque realmente sería lo mismo. Porque... No, pues sí, exactamente, eso es a la conclusión que yo llegué cuando estudiaba mi licenciatura. ¿Sí? ¿Y entonces por qué no lo cambian? Evidentemente yo iba porque tenía que pasar asistencia, pero efectivamente esa es una de las grandes conclusiones que uno llega. Si uno puede aprender por su cuenta, ¿para qué necesito estar en una licenciatura? Evidentemente porque necesitas un papel, ¿no? Tampoco les estoy diciendo que las clases no sirven de nada. Un poco la idea es que ciertas cosas que a lo mejor se compliquen en un primer momento se expliquen en las clases, ¿vale? Si eso no pasa, entonces a lo mejor sí ahí habría un problema. Pero justamente por eso es que yo constantemente siempre pregunto, ¿quedan dudas? Y soy muy repetitivo con los conceptos, ¿vale? O sea, yo mismo veo que justamente me retraso en los contenidos porque voy repitiendo mucho las cosas. A mí me gustaría ir más rápido, pero generalmente voy muy lento justamente porque repito demasiado, ¿vale? Nivel superior, a ver, espérenme. Estoy leyendo, con los comentarios también. Siempre va a haber comentarios encontrados, ¿vale? Porque vean, por ejemplo aquí, ¿no? Yo estoy muy a gusto con su método de enseñanza. Creo que varios están colapsando con los conceptos porque no hay un buen análisis por falta de práctica y a que realmente no hay un cambio, solo se le anexa un extra porque todo está unido, es algo inevitable. El examen está a nivel que debe ser, o sea, a nivel superior, ¿no? O sea, es lo que les digo, o sea, en realidad son pensamientos muy encontrados que creo yo que tendrían que comentarlo con su director académico, ¿no? Yo lo he comentado con ella y le he dicho lo que yo pienso. También un poco con el método de enseñanza le he dicho, yo he cambiado estas cosas, esto, para que se facilite más la materia. Al final, como que no resulta, ¿no? Y en muchos sentidos, les voy a ser muy sincero, si al final del día no resulta, creo que es bueno que lo hablen con ellas para que no me vuelvan a dar una materia. Yo también les voy a ser muy franco. A mí me gusta enseñar, porque me agrada, pero tampoco me gusta esto, ¿no? Entonces, sinceramente, creo que si realmente están muy, muy en disconforme, lo hablen con la directora académica, ¿vale? Y ya que ella tome cartas en el asunto para que los futuros compañeros que accedan a esta licenciatura no tengan que lidiar conmigo. Por mí no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, en ese sentido, profe, pero es que, o sea, el problema... A ver, déjenme hablar, por favor. O sea, yo lo que, o sea, es que no puede ponerse tampoco en ese plan porque, pues en realidad a nosotros lo que estamos argumentando, pues es porque nos atañe a nosotros, o sea, realmente nosotros no nos vamos a poner a ver lo que va a pasar con las futuras generaciones. Entonces, yo siento que mucho de lo que están diciendo sí tiene mucha razón de ser porque, bueno, uno de los puntos que creo que estaban externando era que, o sea, usted como que intenta, como que pretende mucho que los conceptos se den a diferentes interpretaciones. Entonces, pues eso puede servir hasta cierto punto, pero también creo que debería de entender un poco que la materia como que no se presta mucho a eso, pues ahora sí que como que a la interpretación, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí siento que en algunas cosas sí tienen razón mis compañeros. Entonces, pues bueno, o sea, ahora sí que... O sea, bueno, por ejemplo, en esto que me estás diciendo, que yo les expongo mis interpretaciones de los conceptos. No, o sea, cuando usted pide las participaciones de mis compañeros, o sea, o sea, tienen que ser aportaciones muy específicas, por así decirlo. O sea, eso es creo que lo que están queriendo como que decir. Que si lo ponemos desde este punto de vista, yo les he preguntado las participaciones, algo que no esté en las diapositivas.
¿Algo que no hayamos visto en las lecturas? Yo creo que algo que sí vimos, pero que usted pues explicó o llegó a confundirnos. O sea, que sí vimos, pero su manera de explicar no fue como buena. No digo como bueno, no, tampoco digo que sea mala, sino no fue entendible. Y quiere que lo digamos a lo mejor como usted lo entiende o como quiere que lo entendamos y no podemos entenderlo de esa manera porque a veces usa palabras complicadas, palabras que no conocemos y su lenguaje pues hace que nos confundamos. Bueno, les digo, chicos, sinceramente yo ya no puedo decirles nada más, ¿no? O sea, ¿qué quieren que les diga? Que sí, que no, cambiar mi lenguaje en el sentido de que a lo mejor quisieran que les hablara de otra manera. Lo que les he estado manejando pues es lo que viene en las lecturas y lo que viene en las diapositivas, no les estoy manejando ningún concepto que esté fuera de eso, ¿vale? Si no entienden un concepto, como siempre yo pregunto, ¿entendieron o no entendieron? Lo repito y lo vuelvo a repetir. Si no lo entienden, por eso les pregunto, ¿seguros? Y volvemos a repetir los conceptos. A la sesión siguiente hay repaso de los conceptos fundamentales de las presentaciones, ¿no? En ese sentido, sí, les puedo decir, pues, ¿qué más quieren que haga en ese aspecto, no? Clases dinámicas, como les dije, vamos a empezar ahora la parte práctica de la materia. Entonces, vamos a comenzar a hacer ejercicios prácticos aplicando todo lo que se ha visto ahorita. Pero también, como yo les expliqué desde un principio del programa, pues toda la mayoría de la primera parte va a ser teórica. Y va a ser teoría pesada porque estamos hablando de sintaxis. Y el programa nos está pidiendo que veamos estos conceptos complejos, ¿no? Si el programa dijera, hay que ver sujeto y predicado, pues vemos sujeto y predicado, pero el programa no dice eso, ¿vale? Entonces no me puedo yo deshacer de lo que me está pidiendo que veamos en el programa, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí no les puedo decir otra cosa, ¿no? Les repito, si realmente están muy en disconforme con la materia, lo ideal es que hablen con sus directores académicos. Si el director académico del sur no les hace caso, diríjanse directamente a la directora académica de Los Reyes, que al final del día es la que me contrata, ¿no? Entonces, si tienen alguna cosa que expresar en ese sentido, pues yo creo conveniente que le digan a ella. Porque yo no les puedo justificar ya más mi clase, ¿no? Creo que el examen, como les digo, el examen está completamente basado en las diapositivas. Los conceptos de las diapositivas son los que siempre he tratado de recuperar para seguir exponiendo los temas de la sesión, ¿vale? Incluso esto que mencionan con relación a las lecturas, lo voy a poner muy claro. El examen hasta este momento no ha tenido ninguna pregunta que se pueda resolver con las lecturas, ¿vale? Todo el primer examen, todo se puede resolver con las diapositivas, considerando, porque yo siempre lo considero, que no todos van a leer, ¿vale? Con las diapositivas se puede resolver el examen. Entonces, realmente justificar ya más mi clase, mis contenidos y mi método de enseñanza, me parece que ya no tiene ningún sentido. Les digo, si están muy en desconforme con la sesión, lo mejor es hablar con el director académico, ¿sí? Axel y luego Rodrigo, que también quiere hablar. Sí, pero sí, yo creo que también se lo está tomando como muy personal, o sea, yo creo que lo que el grupo quiere es como llegar a un acuerdo, ahorita tampoco es quejarnos y hacer como un relajo o... No, es que no me lo tomo personal porque ahorita voy a dar la clase y lo verán porque ni siquiera no soy sí, porque se está molestando y calificación, pues entonces vayan allá. Nada por el estilo. Cuando lo que a lo mejor ellos quieren es llegar a un acuerdo con usted y que a lo mejor cambie un poco su manera de enseñanza, no le están diciendo que cambie toda o que está mal. A mi parecer, su enseñanza es buena siempre y cuando ponga atención y lea. ¿Qué es lo que preferirían que hubiera en lugar de lo que les estoy dando? Y ya me dijeron dos ideas que sinceramente, si lo piensan, no tienen ningún sentido. Tareas que no se relacionan con los contenidos de las diapositivas o de las lecturas. ¿Eso qué quieren? O sea, eso no tiene como una lógica. Entonces, lo que yo creo que pues podríamos cambiar sería su manera de explicarnos los temas. ¿Qué es lo que? Y otra de las cosas que podrían hacer, fíjense, porque al final del día de eso se trata. Si les estoy explicando y no entienden, lo ideal es decir, profesor, no entiendo, ¿me lo puede volver a repetir? Por eso les pregunto siempre si hay dudas.
¿Vale? O sea, si el problema son las explicaciones, ahí también ustedes tienen un poco de responsabilidad porque es levantar la mano y decir, profesor, esto no lo entiendo. ¿A qué se refiere con esta palabra? ¿A qué se refiere con esto que me está explicando? ¿En dónde viene esto? Porque al final del día, si el problema son las explicaciones, también habría que preguntarse si no el problema es que ustedes no pregunten sobre las explicaciones. ¿No? O sea, porque, si yo me la paso explicando y ustedes no dicen, oiga, no estoy entendiendo este concepto, pues entonces yo también doy por sentado que lo entienden. Axel y Rodrigo tienen levantada su mano, entonces no sé qué es lo que, si me quieren participar o... Sí, profesor, gracias. Bueno, usted ya sabe que yo soy muy claro, desde el cuatrimestre pasado usted lo notó, creo. Y bueno, respecto a lo que yo mencioné del examen, ciertamente, como también vi que ya pusieron en el chat, no espero que sea un examen de kinder. Sí está al nivel superior como debe de ser, pero entonces considero que podrían hacerse durante las clases actividades o ejercicios que estén también al nivel del examen, y no solo como tarea, sino dentro de la clase para ir viendo cómo se hacen, aprender cómo es todo eso, y no solo con un ejemplo, porque luego se toma un ejemplo y tenemos ese mismo ejemplo por 3 clases, y pues creo que también sería interesante que pudiéramos revisarlo desde distintos puntos, con distintos ejemplos. Bueno, estoy pensando un poco en el asunto de los reactivos Hegel, porque ojo, ustedes ven el examen, pero yo tengo mi examen en la cabeza y lo tengo muy planeado. 30 preguntas son preguntas teóricas, que es lo que hemos visto en las diapositivas. Y esas 30 preguntas se pueden resolver con los conceptos que aparecen en las diapositivas. Las 20 preguntas restantes que nos piden, y por mí, en mi caso, si fueran menos sería lo ideal, pero nos piden 20 preguntas, son ejercicios de preguntas Hegel. Preguntas en donde se apliquen los conceptos vistos en la clase. Como yo les comenté en un principio, vuelvo a repetir, como todo el primer parcial es teórico, los ejercicios que yo puedo hacer en esas 20 preguntas tienen que basarse en lo que hemos visto en la teoría, ¿no? Y estoy pensando en los ejercicios prácticos que les puse en el examen. Y en realidad, los ejercicios no eran, otra vez repito, imposibles de resolver, ¿no? O sea, por más que me mencionen esta parte, no, chicos. Manejando los conceptos de las diapositivas, los ejercicios prácticos eran extremadamente fáciles, ¿sí? O sea, y lo sé porque varios los respondieron adecuadamente, ¿no? Entonces, en ese aspecto también, sí, vamos a empezar ya con la parte práctica en algún momento de la sesión, y vamos a meternos a esa parte y el siguiente examen tendrá más de estas cuestiones. Pero en el primero, sinceramente, no veo mucho esto, ¿vale? Por ejemplo, pienso de las cosas prácticas más difíciles que les pude haber puesto en el examen, que no vimos en términos de ejemplificación. Identificación de clases de palabras, por ejemplo. Pero si les pongo frases como el perrito de mi mamá es rojo, y les digo, identifica la categoría de la clase de palabra, o identifica la clase de palabra de perrito, pues yo creo que es algo que sí pueden identificar, ¿no? Por ejemplo. No puedo decir que sí o que no. Lo único que yo le puedo solicitar como alumno es que se tuviera más práctica sobre esos temas, independientemente de la facilidad o la complejidad de los ejercicios. Porque solo para aclarar, yo no he dicho que su examen haya estado imposible. Digo, para que quede... No, ni claro. tampoco estoy diciendo que tú lo dijiste, simplemente estoy diciendo que en general parecería ser que todos están en esa, bueno, no todos, pero algunos, en esa postura, ¿no? Pero como les repito, yo justifico mi examen con eso, ¿no? Incluso en el término de los comentarios, les indico específicamente a qué presentación hay que ir para ver cómo se podía resolver el ejercicio, ¿no? En ese sentido, también les repito, soy muy cuidadoso, ¿no? Yo, en lo personal, otra vez repito, por eso ya no les puedo decir nada más. Más bien sería, ¿cuáles son las estrategias? Ok, más ejercicios. Pues eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Vamos a empezar a hacer más ejercicios, porque ya viene la parte de los ejercicios.
Explicaciones. Ok, vamos a cambiar las explicaciones, pero en ese sentido yo les estoy pidiendo a ustedes que también cuando la explicación no la entiendan, se interrumpa y se diga, profesor, no la entiendo. O cuando yo pregunte, ¿hay dudas? Se pregunten las dudas, ¿vale? Por ejemplo, estrategias, ¿no? Que ahí tiene que ver también con los alumnos, por ejemplo. Que los alumnos tengan esta capacidad de interrumpir y de plantear la duda para que se pueda volver a explicar. Bueno, usted sabe que yo no tengo problema con eso. Usted sabe que yo le pregunto cualquier cosa que se me ocurra. Entonces es por eso que me atrevo yo a solicitarle esto. No le pido que se justifique conmigo tampoco. Solo yo le externo pues, la situación, ¿no? Lo que yo pienso. Y como les comento también, yo no me voy a desquitar con nadie. Porque, miren, les voy a ser también muy franco, no tengo la necesidad de desquitarme. Al final del día, cada uno tiene lo que se merece. Y eso lo he visto en mis exámenes y en mis calificaciones. Entonces, en realidad, en ese sentido, no me voy a desquitar con nadie. Yo siempre pongo lo que obtienen. Y ni me desquito, ni me lo tomo personal, ni nada por el estilo, porque al final del día no me están criticando a mí, porque a mí ni me conocen. Están criticando la forma de enseñar, que es una parte de mi personalidad, pero no es todo, ¿no? Entonces, personal, no me lo tomo. En eso sí, no crean que me lo voy a tomar personal de ningún sentido, ¿vale? ¿Samantha? Sí, hola. Yo quiero dar mi opinión sobre la calificación de las tareas. No sé, o sea, yo salí muy bien en el examen y la calificación de las tareas me afectó. Y, o sea, yo sugiero que en vez de poner una calificación como un 4 en mi caso, ponga, por ejemplo, la calificación completa y nos dé la retroalimentación que merecemos y que nos diga, no, pues estuviste mal en esto o no sé, y luego como checarlo en clase por si tuvimos dudas y así, no sé, la verdad, si opinen lo mismo los compañeros, pero pues a mí me bajó la calificación muy feo. No, pues la estrategia sería como darles la oportunidad de entregar la tarea 2 veces. Sí, tal vez, porque es que, o sea, a mí en lugar de querer hacer la tarea, permítame tantito, en vez de querer hacer la tarea para aprender más y así me da miedo por la calificación que voy a tener, entonces, no sé, ¿podría ser una sugerencia eso? Sí, no, o sea, en ese sentido también soy muy bueno para analizar sus comentarios, chicos. Entonces, cuando me quieren adornar las cosas, es muy fácil identificar a dónde me quieren llevar. Por ejemplo, esto, ¿no? Entregar 2 veces la tarea. ¿Ustedes creen que esa es la mejor manera de hacer las tareas? No, pero yo creo que lo que se refiere es que, por ejemplo, ponga la calificación completa porque está la intención de hacer la tarea. No porque no la hayamos entregado, porque está la intención de aprender y porque tú hiciste esfuerzo para hacerla, simplemente por eso. El esfuerzo sí, pero la intención se la debo calificar, pregunta general. Pues no creo que la intención, pero usted se da cuenta quién sí hace una tarea bien y quién la hace a la aventona, a eso me refiero. Entonces, si usted ve que está la intención, no se me hace justo que ponga un 0 en una tarea cuando la persona hizo su esfuerzo, su mayor esfuerzo por hacer la tarea que pidió. Y si no la hicieron bien, entonces, de todos modos, por el esfuerzo, tengo que ponerles el 10. Pues no, profe, pero pues al final de cuentas es algo que nos afecta porque por más bien que salgamos en el examen, tenemos 2 puntos en tareas, por tener uno en cada tarea, nos termina afectando a nosotros, o sea. Entonces, ustedes quisieran una calificación que no les afectara. No es eso, es una calificación congruente a... ¿Congruente a tu intención de entregar la tarea? No la intención, al esfuerzo que estoy haciendo por aprender y por hacerlo como usted lo pide. O sea, cuando ustedes me quieren adornar lo que pretendidamente parecería justo, son muy buenos para identificarlo, ¿vale? Pero adornar, las intenciones no se califican. ¿Qué estamos adornando? Profe, yo creo que a lo que quiere llegar mi compañera es a que sí, tal vez no es merecedora de un 10, ¿no? O no un 8, pero tampoco de un 0 o un 3. ¿Y con base en qué tú me puedes justificar que no te mereces un 3? Pues yo
al menos hablando por mis trabajos, sí, tal vez no son excelentes, pero por los puntos que me ha puesto, como por ejemplo repetir las instrucciones, no creo que eso merite bajar tanto la calificación. Recuerdo tu entregable y a los entregables les bajé un punto por el formato, no les bajé más, ¿vale? En el asunto de los morfemas. Y recuerdo perfectamente tu trabajo porque las instrucciones estaban en 2 páginas. Ok, vale, no hay ningún problema en que me coloques las instrucciones, pero ¿por qué en 2 páginas? ¿Y por qué hasta en la tercera el ejercicio? Las instrucciones ya me las sé, vienen en el entregable. ¿Por qué las necesito leer otra vez como docente? Por ejemplo, ¿no? Y luego el asunto de las intenciones. Las intenciones no se califican, ¿sí? O sea, se califica la corrección de la tarea y sí vamos a calificar el esfuerzo, pero el esfuerzo tampoco te va a llevar a un 10, ¿vale? Ahora, con relación a las tareas, como les expliqué perfectamente, y los que hicieron la tarea bien lo saben, la calificación estaba basada en seguir las instrucciones del ejercicio, manejar el concepto de pares mínimos que venía en la lectura, y además para ese ejercicio les di 2 semanas. ¿Sí? Incluso les reprogramé la actividad. Entonces, ¿qué más puedo yo facilitarles las tareas, por ejemplo? ¿No? ¿Melissa? Sí, o sea, yo creo que si se hubiera entendido más pues el tema, tal vez no hubiéramos sacado tan malas calificaciones. Yo creo que por eso la mayoría no tuvimos buenas calificaciones, aparte de que la evaluación de la tarea no la considero aceptada. Bueno, esa es mi opinión, considerando las tareas. Al final del día, en ese sentido, sí les puedo comentar algo. La calificación de los entregables es responsabilidad de otorgarla el docente, porque técnicamente, y esto no se los estoy diciendo porque no sea así o lo que sea, porque técnicamente, por eso soy el maestro. Porque técnicamente tengo un título, o tengo 2, o tengo una trayectoria académica que avala que yo soy capaz de evaluar esas tareas, esos conocimientos, ¿vale? Y en ese sentido, pues mis calificaciones, incluso se las justifico en los comentarios, ¿no? No tengo más cuestión que dirigirme ahí, o sea, en los comentarios es retroalimentación. No me puedo poner a retroalimentar cada tarea porque entonces nos llevamos una clase entera en retroalimentar tareas y los contenidos del resto del curso pues se quedan a la deriva, ¿vale? Entonces, pues justificaciones yo les di, porque las instrucciones eran muy específicas, pares mínimos, identificar los morfemas según el tipo de ejercicio que hace el autor de la lectura que estábamos leyendo en ese momento, etc. ¿no? Algunos lo hicieron, varios lo hicieron bastante bien, y otros, pues sinceramente se ve inmediatamente que buscaron las palabras en internet y el análisis lo copiaron de internet. Yo no les puedo poner eso directamente en las tareas porque digo, bueno, yo no lo sé. Confío en que a lo mejor incluso preguntaron o tuvieron el esfuerzo de juntar las palabras, etc. Entonces yo por eso nunca pongo directamente, a lo mejor en algún caso donde sí es muy notorio, esto parece que lo copiaste de internet, ¿no? Pero generalmente no lo hago precisamente porque no estoy seguro, pero me doy cuenta de esas cosas también, ¿no? Entonces, les digo, sí, hay cosas que se pueden ir cambiando, etcétera, pero también hay cosas en donde, pues chicos, no es posible este tipo de situaciones, las justificaciones que me están dando, ¿no? Ahora, preguntando otra vez, ok, ya me han dicho varias cosas, ¿no? Práctica, ¿qué es lo que vamos a comenzar a hacer ahorita? Si nos da tiempo. Práctica, explicaciones. Ya les dije yo cuál es la solución a eso. Las explicaciones es que ustedes me pregunten qué es lo que no entendieron. Si ustedes no me preguntan, yo doy por sentado que lo entendieron. ¿Qué otra cosa que sea viable cambiarían ustedes en ese sentido? Porque les digo, es muy fácil decir, su método no me gusta. Ok, no te gusta. Dame soluciones. No solamente hay que puntualizar el problema, dame soluciones. Y soluciones viables. Bueno, profe, siento que sí le hemos dado soluciones viables. A lo mejor sí nos hemos dado, ahora sí que,
¿cómo le explico? No nos hemos sabido explicar, pero tampoco se trata de que se sienta atacado y la prueba está en cómo dijo de, pues entonces hablen con el director para que ya no me dé materias. O sea, tampoco se trata de eso. O sea, y por eso me río porque ni siquiera me estoy enojando, ni siquiera estoy enojado. Bueno, yo así lo tomo. ¿Hablar también con el director? Es que también esa es otra cosa, chicos. Cómo lo tomen ustedes y cómo lo tome yo. Pero eso ya es algo muy personal. Si yo les estoy diciendo que no me enojes, porque no me enojo. No, Perdón, al principio dijo, sí me molesta que me digan esto. Digo, nada. Y está en la grabación, digo, por si me quieren. molesta que me digan esto después de pasar toda la parte de la evaluación y que les estoy preguntando, chicos. Incluso el día de la evaluación les dije, chicos, ya que terminamos la revisión del examen, quiero comentarios sobre la materia. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir? Nadie dice nada. Algunos por ahí que levantaron la mano. Pero vienen con esto hasta ahorita, cuando les doy las oportunidades necesarias para que se puedan corregir en ese momento, ¿no? Yo sé que igual puede ser en cualquier ocasión, pero si les doy las oportunidades y de repente no expresan esto, pues entonces también, chicos, ¿de qué se trata, no? Soluciones viables. Yo repito, chicos, o sea, soluciones viables no es hacer ejercicios fuera de los contenidos de lo que les estoy dando, ¿no? Porque esa no es una solución viable. O sea, el ejercicio tiene que ser con lo que les estoy evaluando, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿alguna otra solución que planteen? Y les repito, en última instancia, ya para finalizar, y esto no es solamente porque, como diga, o sea, es que nos está diciendo que vayamos con el director. Es que al final del día esa es la solución, chicos. Si realmente están muy disconformes con mi materia y si realmente al final no les gusta, no nada, pueden ir con el director a decirle, es que no me gusta la materia, no quiero ya que me dé clase, qué sé yo. Ustedes saben lo que le van a ir a decir. Y el director puede buscar una solución más rápida y a lo mejor si, por ejemplo, en ese sentido, si todos están de acuerdo y todos se ponen de acuerdo, hasta les voy a dar una solución, hagan una colecta de firmas. Queremos que quiten a este profesor porque no nos gusta. Es que no es que no nos guste, es que no entendemos. De hecho, lo principal que le dijimos fue eso, o sea, no de, no, que nos pasen otro profesor, fue decirle que si nos puede ayudar a cambiar como su método de enseñanza, a facilitarnos la materia, no a ahora sí que no a cambiar al profesor. Y otras que no, porque, o sea, yo ya los escuché y les estoy diciendo, el examen tiene esta justificación y como bien dice Mildred Dueñas, si ustedes revisan el examen, se puede resolver con las diapositivas y toda la primera parte es teórica, esto se los dije desde un principio, por lo tanto la práctica no va a ser tan recurrente y esto también lo avisé desde un principio. Les estoy ahorita diciendo, bueno, esto es lo que se puede hacer para solucionar los problemas. Si hay dudas, si no me estoy explicando bien, interrumpan para preguntar. Cuando yo pregunte si hay dudas, háblenme y díganme sus dudas. ¿Quieren más práctica? Vamos a empezar a hacer más práctica, porque ya nos toca hacer práctica. Les estoy dando las soluciones, pero también les doy la otra solución. Si en última instancia ya no funciona, hagan una colecta de firmas y envíenla a la dirección académica. Porque las soluciones las da dirección académica también. ¿Sí? Entonces, por eso les pregunto, ¿qué otras soluciones tienen que sean viables? Bien, yo te voy a preguntar, ¿algún otro comentario, alguna otra cosa que quieran externar? Bueno, yo sobre de las dudas, bueno, yo en este curso sí no le he preguntado nada, pero en el curso anterior que nos dio de fonética, yo ahora sí que a lo mejor muy tonta o muy lo que sea, pero pues termina siendo duda y, o sea, de hecho me acuerdo muy bien de que le pregunté que si nuestra lengua era dialecto, o sea, y su manera de responderme fue, entonces, ¿por qué debería de reprobar a su compañero? No. Preguntándome eso, o sea, como que entonces, ¿qué ganas dan como de externarle sus dudas y recibo esos comentarios? Eso sí es verdad, a mí también me la hizo el cuatri pasado y dije, no, pues yo soy el del error, pero pues ahorita ya estamos en otro cuatri y ya sigue lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, concuerdo con Diego. Ojo con eso porque yo recuerdo bien esa participación
Y le digo eso porque era un concepto que ya hemos repetido como 5 veces. Entonces digo, si no lo entiendes, porque además eso no es una duda con relación a los contenidos. Cuando me preguntas si el español es por ejemplo, es un dialecto, más bien es una pregunta general sobre cómo se aplica uno de los conceptos al mundo en general. Y recuerdo que eso te comenté, pero hay dudas que en ese sentido, recuerdo esas participaciones en donde les preguntaba, porque además son de los conceptos que repetí, ¿no? ¿Esto es un fonema o esto es un alófono? Cosas de esa naturaleza, ¿no? Y me seguían diciendo que era un fonema, cosas de esa índole que son como muy básicas, que ya habíamos repetido tanto. Y cuando digo reprobar, no digo, a ver, ¿te reprobé, por ejemplo? No, o sea, no me reprobó, pero o sea, son como comentarios de dices, pues entonces, ¿para qué externo mi duda? Y así, como usted lo dice. De hecho, así que usted mismo lo ha dicho, entonces, precisamente así lo vuelvo a explicar 10 veces, ahora sí que si no me queda claro, ahora sí que pues es mi duda y creo es muy respetable y para eso, ahora sí que está usted para aclarármelas, ¿no? O bueno, al menos eso yo pienso. Porque incluso ese tipo de comentarios que hasta se le he dicho a la directora, le he dicho, es que yo le hago este tipo de comentarios a los alumnos, pero no con el afán de insultarlos ni de decirles que no pregunten, sino simplemente a lo mejor un poco para romper la dinámica que a veces puede ser un poco tediosa de una materia como esta, pero incluso me dijeron, y le dije, pero si igualmente no le gusta ni nada por el estilo, pues entonces simplemente lo dejo de decir. Y me dijo, ay, mira, pues es que ya no se sabe ni cómo se le puede hablar a los alumnos, ¿no? Porque pues yo nunca lo hago con ese afán. Si alguno se ha sentido insultado por ese tipo de respuestas, porque además si se dan cuenta, pues no es una respuesta que insulte ni nada por el estilo, pues les pido una disculpa. Pues no, pero también es burlona, o sea, se ríe de lo que decimos, es como sarcástica, ¿sabe? Bueno, al menos a mi parecer de que me hizo el comentario, o sea, no, tampoco es como que me haya tirado al drama y llorando en mi cama 10 días, porque ahora sí que, como usted dice, no, ni lo conozco y literal sí, sus comentarios no me afectan, pero pues precisamente como es lo de la materia, pues sí me interesa aprender, ¿no? Ahora sí que no va más allá. Pues les digo, ¿no? Trataré de no hacerles esos comentarios, pero no crean que los hago con mala intención, ¿vale? Ok, bueno, entonces, ¿alguna otra situación? Por mí también ya el tema está zanjado, ¿eh? Si van a dar soluciones, adelante. Si se va a regresar al mismo problema, no tiene ningún sentido porque ya no habría ninguna necesidad. Soluciones ya se dieron. Si no se entienden las explicaciones, se tiene que preguntar o se tiene que, cuando el profesor pregunta si hay dudas, se tiene que exponer las dudas. Si quieren más práctica, es lo que vamos a empezar a hacer en estos momentos. Y la otra solución que yo les puse, si en dado caso no funciona, no ven esta situación, lo mejor es ir a dirección académica, colectar firmas, que es lo mejor, porque así se sabe quién está de acuerdo y quién no, para que la directora académica tome cartas en el asunto, ¿vale? Ahora bien, ¿algún otro comentario con relación a estos puntos? Ya el problema ya está puesto, soluciones, sino para pasar al tema que nos toca, porque ya perdimos 1 hora prácticamente con esto. Bueno, la solución es eso, que está bien lo de las lecturas, como usted dice, complementa, pero o sea que como sea como puntual en sus conceptos, o que pues sí, que seas puntual en sus conceptos y que así no lo tenga que repetir 10, 20, 1000 veces hasta que nos quede claro que literal para eso usted es maestro. Si no, entonces mejor pónganos una lectura y ya media hora antes pregúntenos, ¿no? Ahora sí que déjanos la hora y media para leer y media hora antes pues nos pregunta y ya la clase, o no sé. Ahora sí que si quiere una solución, ahora sí que yo le doy esa y pues no sé si usted la tome o la deje. No, pues esta solución yo la he tomado desde siempre, yo repito las veces que sea necesario y también para eso se hace el repaso de las diapositivas, para repetir todo eso.
Pero, profe, o sea, yo creo que a lo que se refiere Diego, o sea, ¿a poco con toda la información que tenemos y, pues, ajá, o sea, todas las lecturas que tenemos, ¿a poco no se pueden hacer como ejercicios o, no sé, que se puedan realizar en la clase para que en ese mismo momento podamos aclarar las dudas que cuando nos quedamos callados, pues estamos realmente seguros si tenemos dudas o no, y pues sin una actitud hostil, así como dice de que las burlas, así, o sea, se evitaría si nos ponemos en práctica todo lo que, pues, toda la información que nos está dando, ¿no? O sea, digo, creo que sería un poquito más fácil. Pues Digo, mira, esa fue mi única sugerencia, ¿eh? No me estoy quejando ni nada. vamos a empezar a hacer, ¿no? Vamos a comenzar a hacer este ejercicio, vamos a tener también tareas de frases sintácticas, porque luego viene el asunto de los árboles, y entonces ya vamos a empezar con lo de la práctica de los conceptos, ¿no? Pero si, por ejemplo, si te digo, ¿cómo hacemos ejercicios para concepto de gramaticalidad, sintaxis descriptiva, bla, bla, bla? Pues es que eso no tiene ejercicios, son conceptos, por ejemplo, ¿no? Concepto de palabra y todas esas cosas, pues son cosas conceptuales, que luego se aplican, pero ya se aplican cuando estamos haciendo los análisis. Entonces vamos a empezar con esto, ya no vamos a discutir porque si no, no vamos a avanzar, ¿vale? Les digo, esas serían las soluciones generales. En última instancia, repito, sin afán de no me estoy enojando ni nada por el estilo, porque no me interesa enojarme. No me hace bien, ni les hace bien a ustedes, ni le hace bien a nadie. En última instancia, si ven que no funciona, lo mejor es dirigirse directamente a dirección académica para plantear una solución más radical al problema, ¿vale? Y ni me enojo ni nada por el estilo. Solamente les doy la tercera opción, valga la expresión. Bueno, vamos a entonces continuar con esto que estábamos haciendo. Ustedes teóricamente también tienen ya el enlace para este documento. Vean, ¿no? Aquí vamos a empezar un poco con este asunto. La tarea justamente era para que ustedes se familiarizaran con el texto, pudieran identificar clases de palabras, conceptos que hemos revisado en las presentaciones anteriores, y pudiéramos pasar ahora sí a intentar hacer análisis sintáctico de las oraciones que aparecen en este texto. Este texto es complejo, ¿no? Como les avisé también desde la sesión anterior. Es un texto difícil porque ya estamos hablando de textos generales, de textos que están en la lengua nativa y que estoy sacando directamente de fuentes de la lengua nativa. Lo pongo en este punto porque justamente lo que vamos a intentar hacer es hacer este análisis en un texto de esta naturaleza, porque como les comenté también en la sesión anterior, ustedes no se van a encontrar generalmente con oraciones del tipo Anita la Balatina, ¿no? Los periódicos, los libros en francés, en inglés, en italiano, etcétera, no van a tener oraciones de esta naturaleza, sino que en general van a tener textos de este tipo, ¿sí? Con todas las complejidades que esto impone, ¿vale? Vamos entonces ahora sí por número de lista para comenzar a hacer los análisis sintácticos. ¿Villegas Vicente? Sí, profe. Tenemos nosotros el concepto de oración, ¿vale? Ya lo revisamos, también ya teóricamente tendría que haber quedado claro, si no, ahorita lo comentamos, pero de acuerdo a la definición sintáctica de oración, ¿dónde identificaríamos nosotros en este texto la primera oración? No nos vamos a meter, bueno, incluso no nos vamos a meter en el título ni en esta parte, sino ya directamente en el texto. ¿Dónde hacemos el corte para la primera oración? ¿Dónde lo puedes ver tú? Podría ser en militaire. Militaire. ¿Me corté? ¿Acaba la oración? O sea, si yo te digo, voy a identificar una oración y vamos a empezar a ver la técnica de los corchetes. Y me dices, acaba en militaire. ¿Quiere decir entonces que yo debería poner mis corchetes aquí? ¿Y eso es una oración? No, bueno, ya cambié de parecer. Creo que es en Ukraine. Ok, a ver. ¿Y aquí ya estás segura o todavía no? Pues ahí me siento, bueno, creo que me convence más. Ok, a ver, dime la definición de oración simple. Bueno, es que no lo quiero decir de forma tan simplona. Como la tengas ahorita presente en la cabeza, ¿cómo se te ocurre? Es
Les voy a pasar de veras el link en lo que me dice... Bueno, primero para puedan dice entrar. que un sujeto. ¿Sujeto? ¿Hemos hablado de sujeto? No, de hecho, rodea el verbo, ¿no? Dice que tiene que tener necesariamente un verbo. Ajá. Pero ahorita sí me guié más. Por esa parte. Por esa parte. ¿Dónde está el verbo ahí? Incluso me gustaría que entraran al documento porque quiero que ustedes vayan haciendo las señalizaciones, ¿vale? Tenemos esa frase, dices, eso es una oración simple. De acuerdo a la definición de oración simple, la oración simple tiene un verbo. ¿Dónde está el verbo ahí? Y ojo, vean, por eso les pedí hacer el ejercicio porque ya tienen manejado todo el texto. Ya deberían saber identificar inmediatamente el verbo del texto. ¿Dónde está el verbo? Bueno, donde yo lo acabo de dividir, no. No hay un verbo. Bueno, el verbo me parece que es appui. Ajá. Ok, vamos por partes. Dices, entonces, el verbo es appris. Y lo tenemos ya identificado en esta parte, verbo, ¿no? Ok, ¿qué sigue en la definición de oración simple? Sí, permítame. Pues dice que debe contar con el verbo, que ahí está, y sus complementos. Complementos, ok. Aquí vamos a hablar un poquito de eso, de sujeto y eso, porque si no, no entendemos lo que es un complemento. ¿Qué significa el verbo appris? Se me olvidó, profe, permítame. La tarea, ahí deben de traer ustedes lista la tarea. ¿Qué significa el verbo après? ¿Cómo lo traducimos? Ok, ya dan ahí la respuesta. Es de tomar, bueno, agarrar. Ha tomado, ¿no? Pensemos, ¿cuál sería la definición de complemento? Podría ser sustantivos. No, definición de complemento primero. ¿Qué es un complemento? Es lo que acompaña a la oración después del verbo. Acompaña la oración después del verbo. ¿Todos están de acuerdo en esta parte? ¿Los complementos son lo que acompaña la oración después del verbo? Las diapositivas las deberían tener ahí, ¿Puedo decir la definición? A ver, ¿quién está hablando? Yaeli. Yaeli, a ver. Bueno, en la diapositiva dice que son requeridos por las propiedades selectivas del núcleo, por tanto son modificadores obligatorios. Ok, sabemos entonces que el verbo es el núcleo de su propia frase. Vean cómo aquí ya todo eso que vimos en las diapositivas anteriores deben tenerlo en la mente. Si nosotros decimos que el verbo es el núcleo de su propia frase, quiere decir que ese es el elemento nuclear de la frase verbal. Y está diciendo ahorita su compañera, los complementos son los elementos obligatorios, lo que requiere el núcleo de la frase. A partir de esta definición, ¿qué requiere el verbo appris? Intuitivamente, ¿qué es lo que requiere el verbo appris? Yo solamente puedo decir appris y ya formé una oración gramatical. Vean, ¿no? Appris. ¿Esto ya es gramatical? ¿O qué necesitaría esto? ¿Qué fue lo que tomó? ¿Qué fue lo que tomó? ¿Y qué más? ¿Quién lo tomó? ¿Quién lo tomó y qué fue lo que tomó? Ok, de acuerdo a esto, ¿quién tomó? Los rusos, ¿no? Los rusos, no se lo invento, chicos. Estamos con frases sintácticas. En términos de sintaxis, ¿quién tomó? ¿O quién ha tomado? ¿La amenaza nuclear? La amenaza nuclear. La amenaza nuclear ha tomado. Primer elemento obligatorio. ¿Qué ha tomado? ¿Un lugar? Un lugar importante.
un lugar importante hasta ahí. En el conflicto. En el conflicto. Recuerden que hay que ir pensando en las relaciones de dependencia. ¿Qué elemento depende de qué? En el conflicto depende de un lugar, ¿no? Porque en dónde se toman los lugares, pues en determinados elementos, ¿no? De locaciones, lugares. Entonces ahí la preposición está marcando un lugar. Ok. Entonces ahí tenemos el verbo con sus complementos. ¿Qué sigue en la oración, en la definición de oración simple? ¿Qué faltaría ahí que no hemos identificado y que está en la oración simple? Manitas levantadas también estoy viendo, ¿eh? Así que... ¿Que puede incluir adjuntos? Ok, adjuntos. ¿Cuál crees, Mildred? Bueno, no. Que sea el adjunto en esa parte. ¿Qué es lo que está funcionando como adjunto ahí? ¿Qué se te hace intuitivamente que estaría funcionando como adjunto para ese verbo? Probablemente toda la primera oración que está antes de la coma. Toda la primera frase. Porque recuerda que para decir oración, eso tendría que tener un verbo. Pero no tiene. Porque te refieres a esta parte. Sí, perdón, a la frase. A la frase que aparece antes. Ok. Si nosotros damos por sentado esto, eso quiere decir que en dónde está nuestra oración simple. ¿Hasta dónde hacemos el corte? Sería hasta el conflicto, que dice dentro, que sería el adyunto. Exactamente, hasta el conflicto. Entonces nosotros aquí ya identificamos una primera oración simple. ¿Sí? Vean cómo es importante tener el concepto claro de oración simple. Verbo más sus complementos y más sus adjuntos. Todavía no hemos visto bien cómo determinar adjuntos, pero más o menos tienen la idea. Ahorita lo vamos a hacer en términos sintácticos. Para no hacerlo directamente aquí, vamos a copiar esta frase en esta parte, ¿vale? Ya identificamos que eso es una oración. Ok. Complementos, adjuntos, vamos por partes. Sánchez Cerrillo. Sí. Identifícame los núcleos que aparecen en los complementos de la oración y señálalos con un color en particular, por favor. Ok, permítame. Ya más o menos sabemos cuáles son los complementos y los adjuntos. Estoy pidiendo los núcleos que aparecen en los complementos de esta oración simple. Identifícalos con un color, quizá amarillo, no de momento. También ya sabemos la definición de núcleo, sabemos las categorías gramaticales que se relacionan con los núcleos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los núcleos en esos complementos? Si nosotros ya sabemos qué tipos de palabras pueden funcionar como núcleos. Incluso cuando hablo de complementos, quiero decir que por ahora nos vamos a deshacer de esta parte. Esta parte no la vamos a considerar. ¿Cómo la señalamos? Vamos a ponerla con negro por ahora, ¿no? Eso no lo consideramos.
En la oración de abajo, para que no vayamos, porque luego con el texto que resta se confunde mucho. Entonces vamos con la oración que pusimos abajo. Ah, ok, con la que copió. Ah, ok, ok. ¿Por qué borraste el subrayado ahí? Porque no estoy segura si es un núcleo o no. Ok. ¿Ya serían todos? No, espérame. Esto no, chicos, ¿eh? No necesitamos esto. ¿Ya son todos? Sí, creo. ¿Quién está de acuerdo? Profe, ¿Sí? ¿puedo poner otro? A ver, adelante. Creo que ya. ¿Quién me habló? Natalie. Natalie. Ok, Natalie, entonces con lo que está señalado aquí, ¿cuántas frases tendríamos en esa oración simple? En eso, en un primer momento. Espérame, las estoy contando. 7 contando el núcleo. Ok, 7. Vamos entonces ahora a ir poniendo nombres. ¿Cuál sería la frase más importante en eso que estamos señalando? ¿El núcleo? ¿La frase más importante sería el núcleo? La frase sería la frase verbal. ¿Dónde ponemos los límites de la frase verbal? Si lo puedes poner con corchetes, por favor. ¿Dónde empieza y dónde termina la frase verbal? Ay, no me
aparecen los corchetes. Paréntesis, utiliza paréntesis, ahorita los cambio. Ok, ¿todos están de acuerdo con esa delimitación de la frase verbal? De acuerdo a lo que hemos visto, après es la frase verbal. Según yo no, según yo sería como la amenaza, après un plus. A ver, señálala por favor. Corrige lo que señaló tu compañero. Bueno, no sé si corregir porque no estoy seguro. Ajá. Pero según mi entendimiento sería... Es que además como que le quitaría partes porque me acuerdo que usted como que reescribía las cosas y le quitaba ciertas partes, ¿no? O sea, yo ahí puse ese desde la amenaza hasta un plus, pero según yo podríamos quitar nuclear para hacer la frase, sí, la frase del sintagma. O sea, solo como la amenaza, après un plus. Quitar... Porque sería lo importante respecto al núcleo que estamos considerando que es el verbo, ¿no? Quitar cosas es en un principio viable, es decir, debemos empezar quitando cosas. Primer pregunta, ¿no? Un poco con lo que está comentando su compañero. Y a ver, Axel, ¿cómo argumentamos? Porque lo comenzaste a señalar, vamos a hacerlo incluso más grande, para que se vea, porque no sé si se alcanza a ver. 173. Ok. Axel puso el paréntesis aquí. Sí, cuando acaben de poner aquí sus participaciones, pongan su cursor aquí, por favor, para que quede el espacio y podamos visualizar bien los elementos, ¿vale? Entonces pongan su cursor aquí para que no se vean estas marcas, por favor. Dice Axel, la frase verbal empezaría aquí y le vamos a poner un color y terminaría aquí, ¿no? Y dice Natalie que la frase verbal empezaría aquí y terminaría aquí. ¿Quién más está de acuerdo quién está de acuerdo con sus compañeros? O sea, ¿cuál análisis les parece más adecuado? De acuerdo a los conceptos que hemos visto, ¿cuál análisis es el más adecuado? ¿Cuál es la frase verbal? Yo considero que la de Axel, pero a mi parecer tendría que cerrarse hasta conflicto. ¿Por qué? Porque es como, yo le estoy tomando como en el ejemplo que nos puso de que María había comprado un regalo, entonces estaba una oración como una frase más completa, una oración más completa. Ok. ¿Alguien más que esté de acuerdo con Mildred? ¿Por qué? ¿Puedo justificar la mía? Ajá, a ver, adelante. Según yo, es porque, bueno, no, yo le corto esos pedazos y le digo, le quitaría nuclear, que como que me hizo dudar cuando me preguntó si es bueno cortar desde ahorita, porque según recuerdo nos mencionó que para hacer cada sintagma tendríamos que tomar lo que es importante en relación con nuestro núcleo. O sea, si estamos tomando que el núcleo es après, o sea, el verbo, tendríamos que considerar únicamente, que digo, según yo, únicamente lo que tiene una importancia directa en relación a este verbo, que sería la amenaza nuclear y el lugar, ¿no? Como que toma un lugar. Primer punto importante en la frase sintáctica, porque esto también lo están revisando en la lectura, espero yo. Hay un elemento que se denomina evidentemente prueba de eliminación, porque efectivamente podemos eliminar cosas de las frases para ver si las frases, recuerden que al final del día, quitar elementos era para determinar si la frase, si el sintagma era gramatical o era agramatical, ¿no? Y dependiendo de la gramaticalidad y agramaticalidad, podríamos determinar qué tan importante es ese elemento dentro de la frase. Pero uno de los principios del análisis sintáctico es que nosotros, de momento, nunca podemos quitar o eliminar nada en una primera instancia.
porque por algo quien está escribiendo esta oración la escribió tal y como está, ¿vale? Primer elemento. Dices, bueno, eso sería con relación al corte, ¿no? De nuclear. Pero luego, ¿por qué hiciste el otro corte aquí? ¿Por qué, por ejemplo, esto no formaría parte de la frase verbal, para decirlo de otra manera? Ahí ya me perdí. A ver, Mildred, ¿por qué tú crees que esto debería formar parte de la frase verbal? Porque considero que es un complemento, pero ya me puso a dudar, entonces no Ok, sé. vamos por partes. Yo les voy a dar primero la respuesta. La frase verbal, porque no estamos considerando esta parte inicial, vamos a ver después que si la consideramos, la frase verbal es más grande. Recuerden, esto es muy simple, lo hemos visto en las sesiones anteriores. La frase verbal va a ser igual a la oración simple para nuestro propio análisis. Por lo tanto, si tomamos en cuenta esto, yo puedo llegar a la conclusión de que la frase verbal empieza aquí y termina aquí. Por eso les digo, si pueden quitar sus cursores de ahí, por favor, porque es confuso. Necesito sus cursores aquí. ¿Vale? Porque si no, no se dejan ver las otras marcas y sí me interesa que los compañeros vean. Los cursores aquí donde está el mío, aquí. Chicos, por favor, los cursores. Tengo aquí a Samantha Geraldine. No dice el nombre, pero tengo a varios aquí, chicos. Si pueden quitar su cursor. Deposite su cursor aquí. Exacto, aquí. Es que no se ve, chicos, si no, no vamos a poder continuar. Y es que si lo bajo, ahí está, ya los quité. Ok, tenemos que la frase verbal empieza aquí y empieza aquí. Vamos a empezar con el análisis más complicado porque tenemos que justificar, ¿no? Otra vez regresamos al asunto de, vean, vamos a regresar al asunto de la oración simple. Dice, la oración simple es un verbo más sus complementos. Y nosotros hemos determinado que en esta oración que estamos identificando, el núcleo de esta frase verbal sería après, y luego lo que lo rodea, la menace nucléaire, y ampleur considérable dans le conflit, serían los complementos. Lo que quiere decir que aquí tenemos un verbo más sus complementos. Y si nosotros en sesiones anteriores hemos dicho que la oración es igual a la frase verbal, quiere decir que todo esto va a ser igual una frase verbal. Y aquí ya les voy a ir explicando las etiquetas. Nosotros vamos a verlo esto también en la siguiente presentación, pero para hablar de una frase verbal le tenemos que poner esa etiqueta y además lo tenemos que, es que aquí no viene el subíndice, pero lo tenemos que hacer chiquito, como un subíndice aquí abajo, ¿vale? Y nosotros señalamos, esa es una frase verbal, ok, y yo ya determiné que, que el núcleo de esta frase verbal va a ser el verbo. Vamos a ir con otro elemento. A ver, déjenme ir con Morales Águila. Morales Águila. Ok, decimos que el verbo, este es el núcleo de toda esta frase, ¿vale? Pero nosotros ya identificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. ¿Cuál sería la frase o de qué frase es núcleo la palabra menace? ¿Lo puedes indicar con paréntesis o corchetes en el ejercicio, por favor?
A ver, para ayudarle a su compañero, concepto de frase. ¿Qué tiene la frase? ¿Cuáles elementos debemos identificar en la frase? Etcétera. Un núcleo y sus modificadores. Empezamos con que amenaza es la palabra nuclear, ¿vale? ¿Cuáles serían sus modificadores? ¿No sería solo amenaza y uno de sus modificadores podría ser nuclear? A ver, señala con corchetes. Porque... señala con corchetes. Porque quiero justamente que vayan discutiendo estas cosas. Dice Axel, amenaza nuclear. A ver, señálalo con corchetes. Pero, o sea, ¿qué les señaló? Que amenaza es el... La frase, no, señálame la frase, porque ojo, si me estás diciendo una frase es núcleo más sus modificadores, lo que me estás diciendo cuando me dices que amenaza es el núcleo y nuclear es el modificador, quiere decir que eso es una frase. Así es cierto, sí, no, olvídelo, una disculpa. Señálame eso como frase. Primero porque quiero ver qué corrección le das a eso, o si así lo dejarías. Y ahora incluiste amenaza nuclear. ¿Sí? ¿Quién me habla? Natalie. Yo fui la que puse los paréntesis. Ok, a ver, dime. Creo que un modificador de amenaza es el artículo. Y como otra frase sería nuclear, que sería frase adjetival. No. Ahí vas, frase adjetival. ¿Por qué sería frase adjetival? ¿Nuclear? Porque está modificando el sustantivo. Pero, ojo lo que me estás diciendo. No, está bien, solamente que quiero que veas un poco lo que me acabas de decir. Dice, nuclear está modificando al sustantivo. ¿El análisis de tus corchetes indica eso? No. ¿Qué sugiere tu análisis? Los corchetes que estás utilizando, ¿qué están sugiriendo? Que son dos frases separadas. Y que nuclear estaría modificando tanto al artículo como al sustantivo. Ok. ¿Cómo solucionarías esto? Ahora, ya lo tienes así. Explícame por qué está el análisis de esa forma. Bueno, entiendo que son dos frases diferentes, ¿no? Una frase es nominal y otra adjetival, y la adjetival está modificando a la nominal. Pero por eso la frase adjetival queda junto con la frase nominal. Queda dentro de la frase nominal, ¿no? Okay. Sí. A ver, ahora, antes de pasar a otra cosa, pon las etiquetas. Bueno, mejor las pongo yo porque no las hemos visto, ¿no? La primera sería frase nominal, que es esta que aparece aquí. Según tu análisis, vean, incluso lo voy a poner también con colores. La frase nominal empezaría aquí, vamos a ponerle azul, y terminaría aquí. Esta sería la frase nominal. Y luego la frase adjetiva la tendríamos aquí adentro. Las frases adjetivas se le suelen etiquetar así. Vamos a ver otra etiqueta que sería la de la frase adverbial, pero esa tiene otras características. ¿Vale? Frase adjetival. Y a esto le vamos a poner un color verde. No, verde ya tenía. Morado. Y dice su compañera, la frase adjetiva es esta. ¿Todos están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué argumentos me pueden dar para esa delimitación?
¿O qué opinas, por ejemplo, Axel, tú que habías separado esas dos frases? ¿Qué me pueden decir sobre eso? ¿Está bien ese análisis? ¿Cómo justificamos ese análisis? ¿Todo bien? Yo creo que nuclear, y bueno, la frase adjetival debería de empezar, debería de abrirse desde menace. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué es lo que, Pues o sea, porque qué está pensando, ¿no? describiendo, Que no? está describiendo o así, ¿no? A ver, pero si yo hago esto, ¿por qué esto estaría errado? ¿Por qué esto no sería correcto? ¿Alguien recuerda la regla de las frases que habíamos visto por lo que eso no sería correcto? ¿Qué quiere decir este análisis en términos de sintácticos? ¿Qué estamos diciendo aquí? Que tiene dos núcleos, ¿no creo? Exactamente. Que tiene dos núcleos y eso no lo podemos hacer. Toda frase, recuerden, siempre tiene un núcleo. Por tanto, la respuesta a la pregunta que les estoy haciendo es que efectivamente este análisis es correcto. Aquí me quiero detener un poco porque justamente quiero que vayan viendo este asunto de la... Incluso lo voy a poner en el PowerPoint. Espera. La amenaza nuclear, y aquí teníamos frase adjetiva y luego frase nominal. Esto es muy importante porque como ustedes están viendo en la lectura que están realizando, ya nos encontramos con este asunto que habíamos visto en la diapositiva anterior que se denomina otra vez jerarquía de los constituyentes, o lo que vamos a ver después que se denomina jerarquía de los constituyentes, que simplemente quiere decir que incluso este asunto que les comentaba en el asunto de la lectura de la deslinealización de la linealidad sintáctica tiene que ver con esto. Un poco lo que comenta el autor es justamente que tenemos una linealidad sintáctica. Vamos a tener elementos que están seguidos unos de otros y sin embargo las relaciones sintácticas que se establecen entre ellos no son siempre lineales. En este caso sí se puede ver esta linealidad, pero de manera general también asumimos que esa linealidad está escondiendo una estructura, que los elementos que están en esa línea sintáctica se relacionan entre sí de maneras diferentes. Y es un poco lo que estamos viendo aquí. Voy a comenzarles a dibujar esto de los árboles sintácticos para que les vaya quedando claro este asunto de las estructuras. Lo vamos a ir viendo después, pero es importante esto. Profe. ¿Sí? Bueno, es que veo la hora y quería pedirle que sí, por favor, podría dar otro ejemplo. No, es verdad, son 2:56. ¿Otro ejemplo? Ahorita vamos a ir a la siguiente clase, porque la siguiente clase va a ser igual. Solamente me gustaría explicarles algo para que ya termináramos esta parte. ¿Vale? De todo, ahorita no tienen tarea sobre este asunto. El ejemplo del árbol o así es como el de la lectura que le empieza a sacar como ramitas y empieza a señalar cada elemento de la oración y está aplicando la concordancia que hay entre los elementos. Sí, un poco es lo que estamos viendo en esta parte. Nosotros tenemos una frase nominal que es un elemento superior a lo que sería una frase adjetiva. La frase nominal, como nosotros hemos estado viendo, va a tener un núcleo, que en este caso va a ser menas, y luego va a tener un determinante, que en este caso va a ser el artículo. Aquí le pongo de por determinante, pero generalmente se le suele poner también la palabra artículo, ¿no? Porque habría otro nodo, pero no nos vamos a meter en eso. Una frase nominal que tiene un determinante y que tiene un núcleo, que sería el sustantivo.
Pero esa misma frase nominal tiene dentro de sí, o al sustantivo, lo está modificando una frase adjetiva. Y esta frase adjetiva tiene como núcleo la palabra nuclear. Lo que se puede ver con este análisis es las relaciones de dependencia, en el sentido de que el adjetivo, por ejemplo, aquí no está al mismo nivel que el sustantivo, perdón, que la frase nominal, porque la frase nominal contiene a la frase adjetiva, ¿sí? Está en un nivel inferior, vamos a ver, por decirlo de otra manera. Y eso es lo que vamos a ver regularmente en sintaxis. Ya no nos va a dar tiempo de ver la otra frase, pero la siguiente sesión vemos justamente esta, ¿no? Que tiene la misma estructura y si ustedes se van a dar cuenta va a ser todavía mucho más compleja. Un poco quizá lo que podrían hacer de tarea es intentar analizar esta frase, ¿sí? Nosotros sabemos que aquí hay 2, 3, 4 frases sintácticas, porque tenemos 4 núcleos. Lo que no sabemos todavía es cuáles serían las relaciones que establecen esas 4 frases sintácticas. Y un poco la tarea sería, bueno, determinen cuáles son las relaciones que se establecen en estas 4 frases sintácticas y lo checamos la siguiente sesión, ¿sí? No vimos mucho el día de hoy porque casi no nos dio tiempo, pero no sé si tengan ahorita alguna pregunta con esto que acabamos de hacer. Yo no tengo ninguna duda, pero sí tengo una sugerencia. ¿Cree que nos podría dejar como ejercicios simples de identificar la frase adjetival o frase adverbial adentro de la frase nominal o así? Va a ser el siguiente entregar eso. Cuando acabemos de hacer este ejercicio, vamos a hacer eso. Gracias. ¿Alguna otra cosa? No, bueno chicos, entonces acabamos, nos vemos el lunes y que tengan buen fin de semana.